Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Vegas y Pig de la serie King Porsche. Vamos a hablar sobre algo lo cual siempre me preguntan y es cuándo va a empezar la historia de estos personajes. Así que bueno, en este video vamos a hablar con respecto a eso. Y bueno, comenzamos. Bueno, creo que todos estamos bastante entusiasmados y pues ya queremos ver la historia de estos personajes. Y como ya les conté en otros videos, en sí la historia de estos personajes no es sana en sí, no es sana porque pues Vegas le hace mucho daño a Pig. Y pues claro, vamos a llorar con la historia de estos personajes. Y bueno, la historia de ellos dos en sí comienza cuando King y Porsche estaban distanciados, porque justo ahí aparece el exnovio de King, Tawan. Entonces King, como estaba pues celoso por Vegas, porque Porsche se acerca a Vegas y se hacen amigos. Entonces por ese motivo pues King le da una misión a Pig y le dice de que vigile a Vegas las 24 horas. Pig lo vigila a Vegas en su casa, en el cine, en el colegio de Macao, en el centro comercial, en todos lados, hasta que en algunas oportunidades Vegas lo atrapa a Pig, lo descubre, porque Vegas se había dado cuenta. Entonces Pig tenía un poco de miedo, ¿no? Porque sabía muy bien de que Vegas ya sabía de que lo estaba vigilando. Como podemos ver en la serie, esto cambió, lo modificaron, ya que en la serie Pig ya lo está vigilando a Vegas, ya lo vigiló, pero no lo vigila él solo, sino que lo vigila con ayuda de Paul. Y aquí vemos de que el que lo mandó a vigilar fue el papá de King con Pichan, porque ellos dos lo enviaron a Pig de que vigile a Vegas. En el libro es un poco diferente porque la persona a la cual lo manda a vigilar a Vegas es King, y pues lo manda porque pues tiene celos y pues también está preocupado de que Vegas le haga algo a Porsche. Y bueno, como les conté, seguimos con el libro. En el libro así pasa, pues Pig lo vigila hasta que un día King le da otra misión a Pig. La misión ahora es de que ahora Pig ingrese a la casa de Vegas para recolectar algún tipo de información, algo que compruebe que la familia secundaria está cometiendo algún fraude o algo, ¿no? Entonces, pues Pig dice, ok, yo lo voy a hacer, señor King, y pues acepta la misión la cual el señor King le había dado. Además, King le dice, tú eres el único el cual yo confío, le dice King en ese momento a Pig, y Pig acepta, ¿no? Entonces llega el día en el cual pues Pig tiene que ingresar a la casa de Vegas. Justo ese día, ese mismo día, se pierde Che, se pierde el personaje y pues Porsche está buscando a su hermano. Ese día Tawan atrapa al hermano pequeño y se lo lleva a un almacén abandonado. También ese mismo día, Vegas va a la casa de King para dejar unos documentos. Y ese mismo día Vegas se encuentra con Pig. Vegas estaba yendo a la oficina de su tío, de Kuncore, estaba yendo a la oficina y se encuentra con Pig, quien él estaba saliendo del gimnasio. Vegas lo mira a Pig como que un poco extraño y Pig también tuvo ahí un poco de miedo. Pues Vegas recibe una llamada, la cual era de Porsche, quien le pedía ayuda para encontrar a su hermano menor. Le dice que había desaparecido. Entonces Vegas va a ayudarlo. También en ese momento, King escucha la conversación de Porsche y Vegas. Entonces King se dio cuenta de que Porsche le había pedido ayuda a Vegas. Entonces Vegas se va en su auto y King también sube a su auto y sigue a Vegas. En ese instante, Pig también se entera de que el hermano menor de Porsche había desaparecido, entonces él también quería ir, pero no sabía si ir y ayudar a Porsche o ir a la casa de Vegas para cumplir la misión la cual el señor King le había dado. Él lo piensa esto un poco y después toma la decisión de mejor ir a la casa de Vegas. Para este momento les voy a contar algo importante que pasa en el libro, y es que en el libro ya Pig había ido a la casa de Vegas. Cuando a Pig le dieron la misión de que él iba a ingresar a esta casa, pues Pig le pide al señorito Kun de que por favor vaya a la casa de Vegas y deje unos documentos. El señorito al final acepta y va a la casa de Vegas con sus guardaespaldas, ¿no? Que sería pues Pig, y también va con Ar, si no me equivoco, va con Ar y Pig. Entonces pues el señorito Kun ingresa a la casa, está ahí con sus guardaespaldas, ¿no? Y pues Pig, claro, está revisando la casa por dentro, la está observando, está viendo dónde está la habitación del papá de Vegas, está viendo dónde está la habitación de Vegas, dónde está la oficina de Vegas, observa todo, observa si es que los guardaespaldas están adentro de la casa o están afuera de la casa,
observa también las salidas de toda la casa. Entonces, pues en sí, ya Pig, antes de meterse a la casa de Vegas, de ingresar como infiltrado, pues él ya básicamente ya había ingresado para observar y analizar toda la casa. Vemos de que en la serie pasó algo similar, ya que pues Pig también ya fue a la casa de Vegas. Por ejemplo, en estas escenas donde Pig, Art y Paul estaban ahí cenando con Vegas. También vemos esta escena cuando Pig estaba caminando por los pasillos, justo por la habitación de Vegas. Entonces ya para este momento pues yo supongo de que Pig ya analizó, ya sabe dónde está el cuarto de Vegas, dónde está la oficina de Vegas, dónde está el cuarto del papá de Vegas. Así que bueno, entonces esa parte ya pasó básicamente, ¿no? Y bueno, entonces al final en el libro, continuemos con el libro, en el libro cuando Pig ingresa a la casa, pues justo en ese momento pues descubre de que Vegas y Pig estaban discutiendo. Pig se esconde en un armario y por ese armario estaba observando absolutamente todo, los graba a los dos y ese video se lo envía al señorito King. Ese mismo día también pues Porsche en ese instante estaba rescatando a su hermano menor de las manos de Tawan. Lo rescatan. El papá de King llegó a un acuerdo con los padres de Tawan, ya que el papá de Tawan dijo de que iba a enviar a su hijo a Inglaterra y que ya no les iba a causar ningún problema a King. Así que Tawan ahí desaparece, ya no lo vemos más. Entonces este es el momento exacto cuando inicia la historia de Vegas y Pig. Tawan tiene que desaparecer y justo en ese momento pues Vegas atrapa a Pig en el armario y después lo encadena en su cuarto. Y bueno, este es el momento, como les dije, que pasa en el libro, así que en la serie tenemos que esperar. Ahora, por ejemplo, estamos con la historia de Tawan, que el ex vino recién. Entonces tenemos que esperar que descubran todas las mentiras de Tawan. Cuando ya descubran las mentiras de él, entonces Tawan tiene que desaparecer y después ya justo en ese momento inicia la historia de Vegas y Pig, cuando pues Vegas lo atrapa a Pig en su armario. Así que bueno amigos, eso es lo que pasa en el libro, así que en la serie tenemos que esperar. Creo que con más seguridad en el episodio 10 yo creo, o tal vez en este episodio 9 ya veamos un poco. Entonces tenemos que esperar 9 o 10 tal vez ya veamos el desarrollo de la historia de esta parejita de Vegas y Pig. Así que ya falta poco amigos, ya falta poco. Sé que muchos ya desean ver la historia de ellos dos, pero alístense porque vamos a sufrir y vamos a llorar. Ustedes saben, sufrir y llorar es nuestra pasión. Díganme ustedes qué opinan, qué piensan con respecto a esta parejita de Vegas y Pig. Y díganme si están emocionados por saber su historia de ellos dos. También les comento de que aquí en el canal ya les conté la historia de Vegas y Pig, algunos spoilers, los cuales pueden encontrar aquí en el canal. En la descripción ahí les dejo el link para que ustedes vayan y lo vean. Así que me retiro, por favor, si les gustó el video dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. Bye bye, cuídense mucho.